El silbón de la sierra, el asombrador de las montañas. Capítulo 1. El silbido que nunca se olvida. La niebla bajaba como un velo de fantasmas sobre los pinos de la Sierra Madre. Era una de esas noches donde el silencio pesa, donde hasta los grillos parecen contener la respiración. Las nubes tapaban la luna y el aire olía a tierra húmeda, resina y leña vieja. Abelardo Montoya, aunque todos le decían simplemente Abel, caminaba por el sendero empedrado que unía la casa de su abuelo con el rancho de los Rodríguez. Había ido a dejar a su amiga Jimena después de una tarde de tareas y charla bajo el mezquite. Eran amigos desde que tenían uso de razón, aunque últimamente algo extraño se sentía entre los dos, una tensión suave, como el roce del viento entre hojas secas. Cargaba una linterna vieja y un morral con un cuaderno, pero lo que más pesaba no era eso, era el presentimiento. Esa sensación en el pecho de que algo lo estaba siguiendo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido. No un silbido humano, no. Era largo, afinado, como si el viento mismo jugara a imitar a un hombre. Venía y se iba, a ratos parecía estar justo detrás de él, luego muy lejos, como si cruzara valles enteros en segundos. No puede ser, murmuró Abel, deteniéndose en seco. Miró a su alrededor. Nada. Solo árboles, sombras, y la penumbra pesando sobre todo. El silbido volvió. Más largo. Más claro. Abel tragó saliva y echó a correr. Cuando llegó a casa, su abuelo, don Eusebio, estaba sentado en la mecedora del portal, con un cigarro de hoja entre los dedos y los ojos fijos en la oscuridad. Era un hombre de edad difícil de adivinar, con la piel curtida por el sol y la mirada de quien ha visto demasiado. ¿Lo escuchaste, muchacho?, preguntó sin necesidad de levantar la voz. Abel asintió, aún jadeando. Don Eusebio se levantó y cerró la puerta con tranca. No digas nada. No lo nombres. No lo llames. No lo retes, dijo mientras comenzaba a preparar un sahumerio con copal y pirul. El viejo caminó hasta el altar familiar. Sobre él, una cruz hecha con palma bendita, una vela encendida, mazorcas secas y una figura pequeña tallada en madera, el protector de la montaña, según las leyendas locales. Si lo escuchas lejos, preocúpate, dijo el abuelo, encendiendo el sahumerio. Pero si lo oyes cerca, entonces ya es tarde. Abel se estremeció. ¿El silbón? ¿Es de verdad? Don Eusebio lo miró con severidad. El silbón es tan real como el miedo que lo alimenta. Es un alma errante, condenada por matar a su propio padre. Lo carga en un costal, junto con los huesos de todos los que ha tomado desde entonces. No camina, flota. Y su silbido engaña. Si lo oyes lejos, es que está cerca, y si lo oyes cerca, puedes respirar, por ahora. Abel se sentó junto al fuego, abrazándose las rodillas. Nunca había visto a su abuelo tan tenso. Ni siquiera cuando el huracán de hace 3 años. Pero esos son cuentos, ¿no? Don Eusebio soltó un suspiro que pesó como plomo. Los cuentos nacen de algo, Abel. Aquí en la sierra, no todo es lo que parece. Hay caminos que solo se abren de noche. Hay árboles que murmuran. Y hay cosas que se esconden entre las sombras, esperando que uno las olvide. Abel quiso preguntar más, pero el abuelo ya no habló. Se quedó en silencio, mirando el fuego, como si viera algo que solo él podía ver. Esa noche, mientras dormía, Abel soñó que estaba en el bosque. Caminaba sin rumbo, con los pies descalzos y la camisa rota. El cielo era rojo y los árboles se inclinaban hacia él, como si quisieran susurrarle secretos. En sus manos llevaba un costal pesado, que goteaba. Se detuvo. Del costal salían huesos, y algo más, una voz. Una voz que decía su nombre, no con odio, sino con una tristeza infinita. Abel. Se despertó de golpe, bañado en sudor. Todo estaba en silencio. Hasta que lo volvió a oír. Un silbido. No venía del bosque. Venía, de la ventana. Abel se levantó con cuidado. El corazón le latía en los oídos. Corrió la cortina con una mano temblorosa. Nada. Solo la noche. Y el viento. Se dio la vuelta, suspirando, aliviado. Pero entonces, lo oyó otra vez, esta vez justo detrás de él. Un silbido. Largo. Doloroso. Frío como la muerte. Capítulo 2. El hombre de la bolsa de huesos. El amanecer llegó sin color. El cielo estaba gris, cubierto de nubes bajas que apenas dejaban pasar la luz. En San Lorenzo de los Pinos, la mañana trajo un murmullo inquieto entre los vecinos. Algo raro había pasado durante la noche. No era solo el frío ni el silencio espeso que cubría los tejados. No. Era ese olor a muerte en el aire. A las 7, corrió la voz.
Encontraron una res colgada de un mezquite en las afueras del pueblo, sin entrañas, drenada, como si algo las hubiera sorbido con una precisión imposible. Abel se enteró mientras ayudaba a su abuelo a partir leña. ¿Dónde fue?, preguntó, dejando caer el hacha. Cerca del arroyo viejo, dijo don Eusebio con voz baja, sin levantar la vista. Justo donde tu padre vio por última vez al Silbón. Abel sintió un escalofrío. Su padre había desaparecido años atrás, sin dejar rastro. Algunos decían que se había ido a la ciudad. Otros, que había sido tragado por la sierra. Pero ahora, todo sonaba diferente. Voy a ir, dijo Abel, decidido. Don Eusebio lo miró con esos ojos que llevaban tormenta adentro. No vayas solo. A media hora de allí, junto al arroyo seco, se alzaba un árbol torcido. Sus ramas parecían garras apuntando al cielo. Bajo ellas, la vaca colgaba inerte, balanceándose lentamente con el viento. Lo extraño era que no había sangre en el suelo. Ni huellas. Ni rastros de lucha. Nada. Jimena ya estaba allí cuando Abel llegó. Llevaba una libreta de apuntes y una cámara vieja colgada al cuello. Su cara estaba pálida, pero firme. Llegas tarde, le dijo sin mirarlo. Me detuvo el abuelo. Dice que este lugar trae mala suerte. ¿Y tú? ¿Crees en eso? Abel dudó. Anoche lo vi. O lo escuché. No sé. El silbido. Jimena se quedó en silencio. Luego sacó un papel arrugado de su mochila. Mira esto, dijo, extendiéndoselo. Es una carta de mi abuela, escrita en 1983. Dice que vio al Silbón. Y que sobrevivió. Abel la leyó en voz alta. Si escuchas el silbido cerca, corre. Pero si está lejos, reza. Ambos se miraron. El viento soplaba leve, pero entre los árboles, algo parecía moverse. En la otra punta del pueblo, un forastero entraba a la cantina. Llevaba sombrero, botas polvosas y una mochila de cuero. Su nombre era Elías Aguirre, y decía ser antropólogo. Dijo que venía a estudiar leyendas, pero sus manos temblaban cuando escuchó a un viejo campesino mencionar al Silbón. ¿Usted también ha oído el silbido?, preguntó Elías. El viejo lo miró con los ojos rojos de aguardiente. No lo oí. Lo sentí. Hace 40 años. Se llevó a mi hermano. Y no dejó ni un hueso. Elías apuntó en su libreta. Pero no estaba escribiendo datos. Estaba recordando. Recordando la noche en que su propio hermano desapareció en otra sierra. La misma historia. El mismo silbido. El mismo miedo. Abel y Jimena siguieron investigando. Descubrieron que la res muerta era solo la más reciente. En los últimos 3 meses, habían desaparecido 3 perros, un caballo y una anciana, aunque su cuerpo fue hallado después, rígido, con la boca abierta como si hubiera muerto gritando. ¿Y si no es un mito?, preguntó Abel mientras caminaban de regreso. ¿Y si es algo real, algo que regresa cada cierto tiempo? ¿Y si nuestras familias tienen que ver con eso?, añadió Jimena con voz temblorosa. Abel la miró. ¿Por qué dices eso? Ella bajó la vista. Porque en la carta de mi abuela, también menciona a tu bisabuelo. Esa noche, el diario de Elías registró algo nuevo. Una nota escrita con tinta corrida. El Silbón no camina. Flota. Y no silba por gusto. Silba porque carga dolor. Porque cada hueso en su bolsa tiene nombre. Elías salió del hostal y se adentró en la sierra. Nadie lo vio salir. Mientras tanto, Abel soñaba con fuego. Con una bolsa rota. Con huesos que hablaban. Se despertó empapado en sudor. Tocaron su ventana. 3 golpes lentos. Luego, un susurro. Abel. Se levantó de golpe. Corrió hacia la ventana. La abrió de un tirón. No había nadie. Solo la noche. El monte callado. Y un costal vacío tirado en el umbral de la casa. Abel se agachó. Lo tocó con miedo. Adentro, un solo hueso. Un fémur humano. Y, flotando en el aire, el mismo silbido de la noche anterior, pero esta vez, más cerca. Mucho más cerca. Capítulo 3. La confesión del curandero. El costal seguía en el umbral al amanecer. Abel no había pegado el ojo en toda la noche. Encerrado en su cuarto, con la espalda pegada a la pared, sostenía un machete viejo con las 2 manos, mientras el viento hacía crujir las tejas del tejado como si algo caminara sobre ellas. Ni siquiera se atrevió a salir al baño. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido tenía eco. Y el silbido, volvía una y otra vez. Largo. Doloroso. Como si alguien silbara con los pulmones llenos de tristeza y rabia.
Cuando por fin amaneció, salió a tientas. El costal seguía ahí. El hueso también. Don Eusebio ya lo esperaba sentado junto al fogón, tomando café negro como el luto. No lo toques, dijo, sin mirar a su nieto. Ya marcó la puerta. Ya sabe tu nombre. Abel se acercó lentamente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Don Eusebio soltó un suspiro largo. Uno de esos que vienen con los años encima. Porque la sangre llama, hijo. Y la tuya lleva una deuda vieja. Se hizo un silencio espeso. Las brasas del fogón crepitaban como si quisieran hablar por el viejo. Siéntate, Abel. Ya no se puede ocultar más. El viejo curandero se quedó mirando el fuego unos segundos, como buscando las palabras en las llamas. Yo tenía 8 años cuando lo vi por primera vez. Mi papá, tu bisabuelo, era un hombre rudo, pero con miedo escondido en los huesos. Nadie sabía que, en secreto, andaba metido con un nahual que vivía en las cuevas del Cerro Pelón. Abel frunció el ceño. ¿Un nahual? Un brujo viejo. Cambia formas. Decían que era hombre y sombra al mismo tiempo. Le decían Don Tadeo. La gente iba a él cuando necesitaba algo que Dios no daba, venganza, dinero, salud robada. El fuego chispeó. Mi padre fue a verlo después de que su mujer, tu tatarabuela, lo abandonó. Se volvió loco de coraje. Juró que la haría pagar. Pero Don Tadeo le ofreció algo más, un trato. Una maldición viva. Le dio una bolsa de huesos y un silbido. Con eso, nacía el silbón. Abel lo miraba, boquiabierto. ¿Estás diciendo que el silbón fue creado por mi familia? Fue despertado, alimentado, desatado. Y cuando se quiso detener, ya era tarde. Don Eusebio tomó un trago largo de su taza, como si le quemara los recuerdos. Mi padre ofreció algo a cambio. Algo irrompible, el alma de su mejor amigo. El abuelo de Jimena. Abel se quedó inmóvil. ¿Qué? Lo entregó en sacrificio. Lo llevó al claro del ahorcado, lo ató con bejucos, y dejó que el silbón lo reclamara. El joven sintió una náusea profunda. ¿Y nadie dijo nada? Aquí el silencio pesa más que la verdad. Y nadie quiere morir gritando. Abel salió tambaleando de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba entender. Caminó hasta el viejo lavadero del pueblo. Se lavó la cara, mirándose en el agua estancada. Pero ya no veía solo su reflejo. Veía huesos. Sombras. Rostros que gritaban bajo el agua. De repente, sintió un ardor en la espalda. Se levantó la camiseta. Tenía una marca nueva, como una quemadura en forma de espiral. ¡Qué chingados! La marca parecía moverse, como si algo estuviera bajo su piel. Mientras tanto, en la sierra, Jimena buscaba respuestas por su cuenta. Había regresado a la biblioteca de la iglesia, donde una tía abuela había guardado diarios y cartas antiguas. Allí encontró una foto descolorida, 2 hombres jóvenes abrazados, frente a un mezquite. Uno era el bisabuelo de Abel. El otro, era su bisabuelo. El que desapareció sin dejar rastro. Detrás de la foto, con letra temblorosa. Prometimos no hablar. Pero el bosque nunca olvida. Jimena sintió un temblor en el pecho. En ese momento, la lámpara de aceite parpadeó. Y entre las sombras, por una fracción de segundo, juraría haber visto una figura alta, con sombrero, flotando en el rincón de la sacristía. Esa noche, Elías Aguirre, el forastero, no regresó al hostal. Dejó su diario abierto sobre la mesa. La última entrada decía: he encontrado el claro del pacto. Hay cruces torcidas, huesos de perro, y una presencia que respira sin cuerpo. Si no regreso, no me busquen. Ya viene. A la mañana siguiente, lo único que encontraron fue su sombrero. Y, en el árbol más alto, colgado de una rama, el costal. Goteando. Pero esta vez, no goteaba sangre. Goteaban palabras escritas en huesos. El que silba, aún no ha cobrado lo que se le prometió. Capítulo 4. La carta de la abuela. La noche cayó temprano sobre San Lorenzo de los Pinos. Una bruma espesa como masa de pan se deslizaba por las calles empedradas, pegándose a las paredes y colándose por las rendijas de las puertas. El pueblo entero parecía contener el aliento. En casa de Jimena, el ambiente era igual de denso. Su madre, que llevaba semanas enferma, había empezado a murmurar nombres mientras dormía. Gregorio. Gregorio, no lo deje salir, una y otra vez, como si el tiempo no pasara para ella, atrapada en un recuerdo del cual no podía despertar. Jimena estaba sentada junto a la mesa, con decenas de papeles viejos extendidos frente a ella, cartas, fotografías,
recortes de periódico. Su abuela, fallecida hacía 3 años, había dejado una caja sellada con cera bajo el piso de la alacena. Allí dentro, entre otros objetos, había encontrado una carta escrita a mano, dirigida a la siguiente que escuche el silbido. La carta estaba amarillenta, con tinta deslavada y aroma a hierbas secas. Jimena la leyó por tercera vez esa noche. Si escuchas el silbido cerca, no corras. Míralo a los ojos. Él no espera miedo, lo necesita para volverse real. Si lo nombras, se fortalece. Si lo entiendes, tiembla. El silbón fue creado con sangre y silencio. Y solo la verdad puede romper el eco de su lamento. La familia Montoya lo despertó. La nuestra, lo alimentó. No hay inocentes aquí. Solo víctimas. Jimena apretó la carta contra su pecho. Entonces, también soy parte de esto, murmuró. Decidida, fue hasta la casa de don Eusebio, donde Abel dormía en el piso, cerca del fuego, rodeado de ramas de pirul y velas encendidas. El viejo curandero la recibió con la cara cansada, pero con los ojos alertas. Ya lo sabes todo, ¿verdad?, le dijo, antes de que ella pudiera hablar. No todo, pero lo suficiente para entender que no podemos quedarnos callados. Esto no va a parar. Don Eusebio asintió con un gesto triste. He guardado silencio toda mi vida. Por miedo, por vergüenza. Pero el silencio no cura. Y el silbón se alimenta de lo que no se dice. Le ofreció un té amargo, de color rojizo, que ardía al tragarlo. ¿Y cómo lo detenemos? El viejo bajó la voz. No se puede matar lo que no vive. Pero se puede invocar su nombre verdadero. El nombre que tenía antes de ser maldición. Solo así se rompe el ciclo. ¿Y cuál es ese nombre? Está escondido en las raíces del Cerro Pelón. En una cueva marcada con símbolos antiguos. Pero quien lo busque, debe estar dispuesto a mirar su propia muerte a los ojos. Al día siguiente, Jimena y Abel subieron juntos a la sierra. El sendero era viejo, cubierto por hojas secas y ramas rotas. A medida que subían, el aire se hacía más frío, y los árboles más altos. No hablaban mucho. Solo el crujir de sus pasos rompía el silencio. ¿Tú crees que mi bisabuelo supo lo que hacía?, preguntó Abel, de pronto. Tal vez sí. Tal vez creyó que lo podía controlar. Pero el odio nunca se deja domar. Pasaron por un claro donde los árboles crecían en círculo. En el centro, una piedra tallada con símbolos nahuás. Uno de ellos, una espiral con una línea cruzada, coincidía con la marca en la espalda de Abel. Es aquí, dijo Jimena, con un nudo en la garganta. Escarbaron entre la maleza hasta encontrar la entrada de una cueva semioculta. Dentro, el aire era denso, húmedo, lleno de eco. Abel encendió una antorcha. Las paredes estaban cubiertas de dibujos rupestres, figuras humanas, animales deformes, y una silueta larga, con un costal sobre los hombros y un gran sombrero. Ahí está, susurró Jimena. El silbón. Al fondo de la cueva, en una piedra negra, había grabado un nombre. Yowayi Ejecatl. Viento de la noche. Abel lo repitió en voz baja. La antorcha tembló. Una ráfaga helada recorrió el túnel. Esa misma noche, algo cambió en el pueblo. Los perros no ladraron. Los gallos no cantaron. La neblina cubrió hasta los cerros. Y en medio del silencio, el silbido. Largo. Profundo. Pero no venía de lejos. Venía desde dentro. Desde dentro de Abel. El joven se despertó gritando, con los ojos en blanco. Su espalda ardía. La marca se iluminaba como brasa viva. Jimena intentó sostenerlo, pero algo, una sombra, salió disparada de su cuerpo, atravesando la pared como humo espeso. El silbón ya no estaba fuera. Estaba entre ellos. Estaba dentro de él. Capítulo 5. Las voces del pinar. El grito de Abel se escuchó en todo el rancho. Un alarido profundo, animal, que hizo que los pájaros volaran en círculo sobre los tejados. Jimena sostenía su cuerpo tembloroso entre los brazos, mientras don Eusebio preparaba una infusión de raíces negras y oraciones antiguas. El joven tenía la piel ardiendo y los ojos completamente blancos, como si el alma se le hubiera fugado por un respiro. No lo sueltes, niña. El espíritu ya está adentro, pero aún no ha sellado el vínculo. Gritó el abuelo. ¿Qué significa eso?, gritó Jimena, con lágrimas en los ojos. Significa que el silbón no busca solo asustarlo, busca quedarse. Quiere un cuerpo. Quiere hablar con carne y hueso. El viejo colocó ramas de ruda sobre el pecho de Abel y comenzó a murmurar en náhuatl, con la voz entrecortada pero firme. El aire se volvió espeso.
Las velas parpadearon. Y entonces Abel habló. Pero no con su voz. Una voz más profunda, rota, salió de su garganta. Mi costal está incompleto, aún hay nombres sin huesos. Montoya. Aguirre. Rangel. Jimena sintió que la sangre se le congelaba. Rangel era su apellido. El Silbón los estaba nombrando. Los conocía. Los había estado cazando desde antes de que ellos nacieran. Durante los días siguientes, el silencio en el pueblo se volvió ritual. Nadie hablaba de lo que pasaba, pero todos lo sabían. Los perros no se acercaban a las casas marcadas con hollín. Las flores en los altares se marchitaban en horas. Y el aire ya no olía a tierra mojada, sino a hueso hervido. Abel despertaba por momentos, pero su mente iba y venía. A veces no recordaba quién era. Otras veces, hablaba en tercera persona, diciendo cosas como: él está cerca. Él ya sabe quién falta. Él ya tiene su forma. Don Eusebio no se despegaba de su lado. Cada noche, dibujaba con carbón un símbolo sobre la frente de su nieto, una espiral con 2 líneas cruzadas. El mismo que estaba grabado en la cueva. ¿Qué es ese símbolo?, preguntó Jimena una noche. Es el sello del Nahual del Viento. El verdadero nombre del Silbón. Mientras lo lleve en la frente, no podrá poseerlo por completo. Y después, necesitará una ofrenda mayor. Mientras tanto, Jimena investigaba por su cuenta. Buscó a la única persona en el pueblo que hablaba abiertamente del Silbón, la anciana Luz María, conocida como Doña Luche, que vivía en una casita cerca del río. La mujer tenía casi 90 años y unos ojos que parecían haber visto siglos. Yo lo vi cuando tenía 14, dijo mientras sorbía un té espeso. Mi hermano mayor lo provocó, se burló de él, y al amanecer, solo quedó su camisa colgada en un espino. Jimena le mostró la carta de su abuela. Doña Luche la leyó sin sorpresa. Todas las familias antiguas de aquí están marcadas. Todas ayudaron, directa o indirectamente, a despertar al que nunca debió caminar. ¿Y cómo se le detiene? Con su nombre verdadero. Pero no basta con decirlo. Hay que ofrecerle algo. Algo que le duela. Algo que no se pueda recuperar. Jimena tragó saliva. ¿Cómo qué? ¿Cómo el perdón? ¿O como la sangre? Esa misma noche, en la colina que da al cementerio, un grupo de vecinos encontró algo escalofriante. Cruces torcidas. Cuerpos de animales acomodados en círculos. Y en el centro, un muñeco de trapo con la cara de Abel, cosida con hilo rojo. Era un ancla. Un ritual de fijación para que el alma del Silbón no se fuera, para que encontrara camino dentro del cuerpo del joven. Jimena, al ver la escena, sintió un vértigo. Alguien más está ayudándolo, alguien en el pueblo. Don Eusebio lo confirmó esa madrugada. El pacto fue hecho entre dos. Uno ofreció, y otro obedeció. Pero siempre hay descendientes que quieren continuar lo que se empezó. Porque piensan que el poder del Silbón se puede controlar. ¿Y si el otro fuera Elías?, preguntó Jimena. Él vino buscando respuestas. Pero quizá encontró lo que no debía. En ese instante, la vela se apagó sola. Y desde el bosque, llegaron las voces. No una. Decenas. Voces superpuestas, distorsionadas, como si el viento llevara los gritos de los muertos. Montoya. Rangel. Devuélvanos los huesos. Abel se levantó con los ojos cerrados. Caminó hasta la puerta. Abel, no. Gritó Jimena. Pero él solo murmuró. Ya vienen, ya puedo oírlos. Y al otro lado de la puerta, el silbido. No agudo, no suave, sino un grito disfrazado de viento. Capítulo 6. El precio del silencio. La noche se había vuelto costumbre. Los rezos en cada casa, las puertas selladas con cruces de ceniza, las velas encendidas toda la madrugada. En San Lorenzo de los Pinos, nadie dormía del todo. Nadie hablaba del tema, pero todos sabían que algo oscuro se había despertado. Y que venía por ellos. En casa de don Eusebio, la tensión era espesa como humo. Abel dormía en el suelo, atado de pies y manos con cintas de istle bendecidas por el padre Miguel antes de que huyera del pueblo. Su respiración era agitada, como si peleara con alguien dentro de sí mismo. Jimena preparaba un ungüento de hierbas, aprendiendo a toda prisa los oficios de curandera que su abuela jamás le enseñó. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Don Eusebio, con las manos temblorosas, respondió. Poco. El Silbón ya cruzó el umbral. Solo falta que él, señalando a Abel, le diga que sí. ¿Y si no lo dice? El Silbón tomará su cuerpo igual. Pero dejará vacío todo lo demás. Corazón, alma,
Memoria. Será como mirar a Abel, sin que esté ahí. En el centro del pueblo, una familia amaneció muerta. Sin señales de violencia. Sin sangre. Solo, dormidos, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Como si hubieran visto algo imposible justo antes del último suspiro. Una sola pista quedó sobre la mesa, una hoja seca, con un nombre escrito en carbón. Rangel. Jimena tembló al leerlo. Nos está marcando. Uno por uno. Esa tarde, buscando respuestas desesperadas, Jimena volvió a casa de doña Luche. La anciana la esperaba con un cuenco de barro humeante. Ya sabía que regresarías, dijo sin voltear. No se lucha contra lo oscuro con solo voluntad. Jimena le mostró el símbolo grabado en la cueva. El nombre antiguo del Silbón. ¿Esto puede detenerlo? Sí, pero hay un precio. El viento de la noche no se deja nombrar sin pagar algo a cambio. ¿Qué tipo de precio? Sangre. Jimena palideció. ¿Matar a alguien? No necesariamente. Pero sí entregar algo vital. Un recuerdo, un amor, una promesa. Doña Luche se le acercó, con los ojos brillando. ¿Estás dispuesta? Jimena no respondió. Pero sus ojos dijeron que sí. Esa noche, Abel despertó. Pero no con su voz. Se sentó en la oscuridad, mirando a Jimena con una sonrisa torcida, como si algo lo observara desde adentro. Tus ojos son iguales a los de ella. La que lo vio todo. La que no gritó. La que me encerró. Jimena retrocedió. Abel, ¿eres tú? No. Él ya casi no está. Pero puedo oler sus recuerdos. Sus sueños. Sus ganas de besarte. Rió. Un sonido hueco, como ramas secas partiéndose. Don Eusebio entró con una vara de ocote encendida. Vete, espíritu. En el nombre del aire puro y de los que aún recuerdan tu nombre, sal de él. Pero la entidad solo escupió palabras oscuras en un idioma que ninguno entendía. Abel se desmayó. Más tarde, mientras lo cuidaban, Jimena notó algo. En el antebrazo de Abel había una cicatriz vieja que nunca había visto antes. La tocó, y él abrió los ojos, por fin con lucidez. Soñé contigo, susurró. ¿Qué viste? Un claro, lleno de huesos. Y una figura, la de Elías. Jimena se congeló. ¿Estaba vivo? No lo sé. Pero no era él. Su cara estaba vacía. Al día siguiente, en la biblioteca del pueblo, cerrada desde hace años, Jimena rompió el candado y revisó documentos antiguos. Buscaba cualquier pista sobre Elías Aguirre. Y entonces lo encontró. Un acta de nacimiento, Elías Mateo Aguirre Montoya. Su segundo apellido era Montoya. Era familia. Jimena corrió hasta casa de don Eusebio, con la hoja temblando entre las manos. Él es el otro. El segundo invocador. Él lo trajo de vuelta. Don Eusebio se quedó de piedra. Entonces, esto no fue casualidad. Él vino a terminar lo que su padre empezó. Esa noche, el viento cambió. No era brisa. Era un aliento caliente, como de horno antiguo. Un olor a madera quemada y huesos hervidos cubrió todo el pueblo. Y en medio de esa calma fétida, el silbido. Pero ya no era un silbido solo. Era una melodía. Una canción rota, como si alguien soplara a través de un cráneo. Abel se levantó solo. Ya no temblaba. Ya no gritaba. Sonrió. Ya viene. Ya está aquí. Y esta vez, no será solo un susto. Jimena lo sostuvo por los hombros. ¿Qué vamos a hacer? Ir al claro, dijo don Eusebio. Donde todo empezó. Donde se ofreció la sangre. Donde lo vamos a enfrentar. Jimena apretó los dientes. Y esta vez, diremos su nombre en voz alta. Sí, asintió el viejo. Pero más vale que estén listos para perder algo que amen. Porque el silbón no se va con las manos vacías. Capítulo 7. El silbón desencadenado. La noche era distinta. No era la oscuridad lo que pesaba. Era la certeza. La certeza de que algo estaba por romperse. De que el silencio que los había rodeado durante generaciones estaba a punto de gritar. Abel, Jimena y don Eusebio subían por el viejo camino al claro del pacto. Nadie hablaba. El aire olía a ceniza y a tierra removida. Las ramas se abrían solas a su paso, como si los árboles los reconocieran. Como si supieran que, esa noche, los fantasmas tendrían boca. Abel llevaba colgado del cuello el símbolo tallado en madera con el nombre antiguo del silbón, Yowayi Ejecatl. Jimena sostenía una bolsa de tela con cenizas, sal, ruda y un espejo negro. Un viejo artefacto que, según doña Luche, permitía ver lo que el alma escondía.
Y don Eusebio llevaba un cuchillo de obsidiana envuelto en tela roja. Este no es para matar, había dicho antes de salir. Es para sellar. Al llegar al claro, el mundo se detuvo. El espacio parecía torcido, como si el tiempo no corriera igual ahí. En el centro, un círculo de piedras marcaba el lugar exacto donde, hacía más de 70 años, se hizo el primer sacrificio. Aún quedaban huesos bajo la tierra. Aún se podía escuchar, si uno aguzaba el oído, el eco del primer silbido. Jimena colocó el espejo en el suelo. ¿Y si no funciona? Tiene que funcionar, respondió Abel, con la voz tensa. Porque ya no queda nadie más. El viento cambió. No sopló. Se arrastró. Un aliento caliente, húmedo, con olor a huesos viejos y cuero podrido, se deslizó entre los árboles. Y entonces, el silbido. Pero no como antes. Ahora era un rugido suave. Un lamento extendido en forma de melodía. Las ramas se partieron. Las hojas se arremolinaron en el aire. Y entre la niebla, apareció el Silbón. Era más alto que cualquier hombre. Su cuerpo parecía hecho de humo y huesos. Su rostro era una calavera sin mandíbula, con ojos vacíos y brillantes. El sombrero ancho le cubría la mitad del cráneo, y sobre su espalda, el costal. Un costal que goteaba. Pero no sangre, lágrimas. Tardaron demasiado, dijo la voz, sin abrir la boca. Ahora, no basta con mirar. Hoy, alguien debe pagar. Jimena dio un paso al frente. Sabemos tu nombre. Yowayi Ejecatl. Sabemos cómo fuiste traído. Sabemos lo que te ató. El Silbón se estremeció. El viento se arremolinó a su alrededor como si el nombre lo quemara. Ese nombre, ya no es mío. Yo fui sombra. Ahora soy castigo. Don Eusebio levantó el cuchillo de obsidiana. El ciclo termina esta noche. El Silbón se movió en un parpadeo. Apareció frente al viejo, flotando apenas a centímetros del suelo. Su presencia hacía vibrar el aire. El hijo del traidor. El que cerró los ojos cuando debió hablar. Sí. Y por eso vine. Para enmendar lo que mi padre hizo. Don Eusebio se cortó la palma de la mano con la obsidiana y dejó caer la sangre sobre las piedras del círculo. Toma lo que es tuyo. Pero suéltalos a ellos. El Silbón alzó una mano. Del costal salieron huesos que levitaron en el aire, girando sobre ellos como si estuvieran vivos. Uno de esos huesos, largo y curvo, se colocó sobre el pecho del abuelo. Y al instante, el viejo cayó de rodillas. ¡Abuelo!, gritó Abel, corriendo hacia él. Don Eusebio tomó la mano de su nieto. No tengas miedo. Los pecados deben tener nombre y final. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se volvió piedra. Literalmente. Una estatua de sal y tierra. Parte del claro. El Silbón giró hacia Abel. Aún falta uno más. Jimena abrió el espejo negro y lo apuntó hacia la criatura. Mírate. El Silbón dudó. Miró su reflejo. Y por un momento, ya no era el monstruo. Era un joven. Asustado. Llorando. Cubierto de sangre. Sosteniendo el cuerpo de su padre muerto. Yo no quería hacerlo, solo quería que me escuchara. Abel aprovechó. Tomó el símbolo tallado y lo presionó contra el pecho de la criatura. Yowayi Ejecatl. Vuelve a ser lo que eras. Un grito de 1000 voces estalló. Los árboles se doblaron. El cielo tembló. El Silbón cayó de rodillas. ¿Dónde están mis huesos? Jimena se acercó con la bolsa de cenizas y la esparció dentro del costal. Aquí están. Los de tu padre. Los que buscaste durante siglos. Ya puedes irte. El Silbón los miró una última vez. Gracias, por no odiarme. Y entonces, se disolvió. Como polvo en el viento. Como el suspiro de un alma que por fin descansa. El silencio volvió al claro. Abel y Jimena cayeron al suelo, exhaustos. El cuchillo de obsidiana se partió en dos. El espejo negro se hizo añicos. Pero el aire era limpio. Por primera vez en generaciones. Al bajar del cerro, San Lorenzo de los Pinos amanecía con otro color. Las campanas de la iglesia sonaron. Los perros ladraban. Los niños jugaban sin miedo. Y el viento soplaba. Pero ya no silbaba. Capítulo 8, donde el silencio muere. Habían pasado 3 días desde que el viento volvió a soplar sin miedo. En San Lorenzo de los Pinos, el amanecer olía a pan recién horneado, a leña quemándose despacito y a tierra mojada por el rocío. Por primera vez en muchos años, las gallinas cacareaban antes del alba,
los burros rebuznaban desde los corrales y los niños jugaban en las calles sin que los llamaran a entrar al caer la tarde. Pero no todo era alegría. La casa de don Eusebio permanecía cerrada, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus muros. El altar estaba intacto. Las velas, consumidas hasta la base. Y en el centro del cuarto, donde antes dormía Abel, ahora descansaba una figura tallada en piedra, un hombre arrodillado, con las manos al pecho y una expresión de paz. Era don Eusebio. Su sacrificio había sellado el ciclo. Había entregado su alma para que el Silbón pudiera descansar. Abel pasaba las tardes limpiando el claro del pacto. Había decidido quedarse en el pueblo. No porque no pudiera irse, sino porque por fin entendía lo que significaba pertenecer. Plantó un árbol de pirul justo en el centro del círculo de piedras. Lo regaba todos los días al amanecer, con el mismo cuenco que su abuelo usaba para los rituales. «Creciste mucho en poco tiempo», le dijo Jimena una mañana, apareciendo a su lado. «Y tú aprendiste a hacer remedios mejor que cualquier boticario del pueblo». Ambos sonrieron, pero en sus ojos brillaba la melancolía. El tipo de tristeza que no duele, pero que tampoco se va. «¿Lo sigues oyendo?», preguntó ella. Abel negó con la cabeza. «No. Pero a veces, en sueños, lo veo. Ya no es un monstruo. Es un muchacho sentado bajo un árbol, silbando para sí mismo. En paz». Jimena sacó un pequeño costal de su mochila. «Tu abuelo me pidió que te lo diera si él no regresaba». Abel lo abrió. Dentro, una carta escrita con pulso tembloroso. «Nieto mío, el miedo solo se cura con verdad. Y tú ya aprendiste a decirla. Por eso el viento ya no te persigue. Cuida a este pueblo. No porque lo debas, sino porque sabes cuánto vale. Y si alguna vez vuelves a escuchar el silbido, no corras. Camina. Escucha. A veces, los muertos solo quieren que alguien los recuerde. Con amor, tu abuelo Eusebio». Abel dobló la carta con manos firmes y limpió una lágrima que se le escapó sin pedir permiso. «¿Te vas a quedar?», preguntó Jimena. «Sí. Esta tierra es mi casa. Aquí tengo raíces. Y promesas que cumplir. Entonces, te ayudaré». Jimena se sentó a su lado. Juntos, observaron el árbol que comenzaba a brotar. Elías Aguirre nunca apareció. Pero algunas noches, el camino que lleva al Cerro Pelón se ilumina solo, y se escuchan pasos entre los árboles. No amenazas. No presencias malas. Solo el eco de alguien que busca algo que nunca podrá encontrar. Hay quien dice que Elías se perdió entre mundos. Que su alma quedó atrapada en la frontera entre el castigo y el perdón. Pero nadie ha querido buscarlo. Porque hay caminos que solo deben recorrerse una vez. La madre de Jimena se curó con lentitud. Volvió a caminar por el jardín. A bordar sus manteles. Pero nunca volvió a hablar del pasado. Como si una parte de ella hubiera quedado enterrada junto con sus secretos. Jimena comenzó a anotar todo lo ocurrido en un cuaderno. Con dibujos, fechas, nombres, mapas. Dijo que un día escribiría un libro. No para asustar, sino para que no se repitiera. Las leyendas no se matan, decía. Pero se pueden comprender. Los años pasaron. Y una mañana cualquiera, una niña del pueblo llegó corriendo a casa de Abel. Traía entre las manos una rama de pirul quebrada. Decía que el árbol del claro había soltado una flor rara, como una estrella blanca. Abel y Jimena fueron a verla. Allí estaba. Una flor solitaria, nacida del centro del árbol. Rodeada de aire limpio y silencio. Un silencio distinto. No el que aplasta, sino el que cura. ¿La flor tiene nombre?, preguntó la niña. Abel la miró y sonrió. Sí. Se llama Esperanza. Y desde entonces, en San Lorenzo de los Pinos, ya no se le teme al viento. Porque el viento ya no silba para asustar. Ahora, silba para recordar. Fin de la historia.